Buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Viendo que la narcopolítica nos arropa, doctor. Sí, señor. ¿Hacia dónde vamos? Cerrando el círculo ya. Sí. Así es. Bueno, vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Joaquín Caraballo les informa. La docencia del año escolar 2021-2022 en la República Dominicana comenzará el lunes 20 de septiembre con 3.505 centros educativos listos al 100% de los 5.159 intervenidos, según informó el Ministerio de Educación. Restan 1.260 que tendrán un acondicionado en un 90% para el inicio de la docencia, mientras que 394 no se comenzarán las clases debido a que fueron sometidos a intervenciones profundas que no concluyen. El Ministerio de Salud Pública informó que en el país circula la variante Delta del COVID-19, mutación de alto interés epidemiológico y catalogada por la Organización Mundial de la Salud como de preocupación. Los casos fueron detectados en la provincia Duarte con 2 casos, San Cristóbal, Santo Domingo y La Altagracia con 1, y son las demarcaciones donde fueron identificadas las 5 muestras con la variante. El equipo de fiscales que encabeza la investigación de la Operación Falcón sostuvo el jueves una reunión con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien valoró positivamente el trabajo que están realizando. En el encuentro participaron representantes de los órganos de persecución del Ministerio Público, así como parte del equipo de fiscales investigadores y litigantes del proceso que desarticuló la alegada red de lavado de activos provenientes del narcotráfico más amplia enfrentada en la República Dominicana. Las autoridades dominicanas detuvieron y deportaron en las 2 últimas semanas a más de 3.800 haitianos tras varios operativos migratorios en diferentes provincias de la nación caribeña. El ejército dominicano informó que también se incautaron vehículos y motocicletas usadas para transportar a los haitianos. El gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional de Competitividad con la que identifica las vulnerabilidades de la inversión y con la que pretende posicionar al país como uno de los más desarrollados de la región en un corto plazo. Para eso, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 167-21 de mejora regulatoria y simplificación de trámites, que consiste, en otras cosas, de agilizar los trámites burocráticos al momento de lanzar un proyecto. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso, informó que trabajan junto al Banco Interamericano de Desarrollo BID para la creación de un hub que permitirá que nuevos productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades reguladas y por otras empresas de tecnología financiera incursionen en el mercado después de ser analizados, probados y evaluados en un ambiente controlado previo a su proceso formal de aprobación y puesta en operación. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que se está preparando un proyecto para la reforma integral de la Ley de la Seguridad Social en la República Dominicana. Explicó que al final del mes de septiembre la comisión bicameral tendrá una vista pública para continuar recogiendo las diferentes opiniones y posteriormente buscarán la del gobierno para elaborar el proyecto definitivo que dará como resultado la reforma integral de la seguridad social. El Banco Central de la República Dominicana informó que en agosto del año 2021 las remesas recibidas alcanzaron los 872 millones de dólares, sobrepasando en 102.2 millones de dólares a las registradas en igual mes del año pasado. La institución señaló que al contrastarlas con agosto del año 2019, año premio a la pandemia, las remesas de agosto de 2021 exhibieron un crecimiento de un 38%. El gobierno de la República Popular China, a través de su embajada en Santo Domingo, donó más de 5.7 millones de pesos para colaborar con el combate a la fiebre porcina que afecta a más de una decena de provincias en el país. La donación se hizo directamente al Ministerio de Agricultura, institución a cargo de la problemática, en un acto realizado en la Embajada del país asiático en la República Dominicana.
Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que hará un recorte de impuestos que afectará a 50 millones de familias de clase media, mientras que los elevará para los más ricos. Biden aseguró que será un recorte de impuestos para la clase media histórico, aunque no ofreció detalles al respecto. Haití ha detectado casos de la variante Delta y Mu del coronavirus, consideradas como de interés por la Organización Mundial de la Salud, OMS, según informaron el jueves fuentes oficiales. El director general del Ministerio de Salud de Haití, Laurent Adrian, dijo a EFE que ambas variantes fueron encontradas en muestras enviadas a laboratorios extranjeros y en otras muestras analizadas en Haití. Puerto Rico espera todavía recibir ayudas millonarias para la reconstrucción de infraestructuras y viviendas devastadas en el año 2017 por el huracán María, un retraso que lastra la recuperación de la economía de la isla a solamente días del cuarto aniversario del paso del histórico ciclón. El catedrático José Alameda, del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, señaló a la agencia EFE que solamente se ha invertido una pequeña parte de los muchos miles de millones de dólares de fondos asignados a la recuperación de la isla por el huracán. Hasta aquí el resumen Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Las autoridades del Ministerio Público lanzaron esta semana la Operación Falcón, una operación que el Ministerio Público ha llamado de esta manera para citar a las personas involucradas en una red de narcotráfico, parece ser de las más poderosas de la región, no de República Dominicana, sino de la región del Caribe. A esa red se le atribuye mover más de 2.500 kilogramos de cocaína de República Dominicana hacia los Estados Unidos todas las semanas. Se le atribuye movilizar bienes por más de 10.000 millones de pesos, así como otras inversiones por unos 500 millones de dólares. Es decir, que es una red poderosa. Pero lo más grave de todo esto es que además de esas operaciones de narcotráfico, que venimos advirtiendo ese proceso de avance que se está dando en República Dominicana, muy peligroso. Además de eso, ha salido a relucir algo terrible para la sociedad dominicana, y es el nivel de involucramiento de sectores políticos en el narcotráfico. La forma en cómo el narcotráfico ha ido atrayendo a políticos, y el expediente que presenta el Ministerio Público da cuenta de que, bueno, han financiado campañas de legisladores, de alcaldes, ellos se quedan ahí. Yo creo que el narcotráfico ha invertido fondos aquí, no solo en campañas de legisladores y alcaldes, claro, porque su incidencia no es nueva, es de hace mucho tiempo, pero ha alcanzado los niveles más peligrosos para la sociedad dominicana, más peligroso para el país. Era de esperarse que un negocio tan lucrativo como ese llegara a sus más altos extremos. Sí. Por ejemplo, según la ONU, ese es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Maneja más de 2.2 billones de dólares al año. Es una cifra que casi no se puede leer, de la cantidad de cero que eso tiene en dólares. Entonces, lo que yo quiero decirle a usted es que ese flagelo está aquí presente hace mucho tiempo. Incluso aquí hubo un embajador norteamericano muy polémico en su época, para no mencionar su nombre, porque a mí no me gusta mencionar el nombre de nadie, pero aquí los dominicanos somos muy inteligentes y nos gusta buscar, investigar, más cuando se trata de ciertas cosas. Que él decía que uno de los componentes del Producto Interno Bruto de la República Dominicana es el lavado de activos. Y una gran cantidad de dinero, porque el lavado no solo viene del narcotráfico, también viene de la corrupción administrativa y del delito también, del otro tipo de delito. Pero al final de cuentas, el que tiene mayor incidencia es el narcotráfico. Aquí, a partir de la intervención norteamericana del 65, se dice que empezó a verse lo que era eso de droga. Aquí ni siquiera eso se oía hablar
pero nunca tuvo ninguna incidencia. Hasta que en los años 60, avanzaditos, comenzó a oírse eso, que LSD, que bla, bla, bla. Bueno, la droga la utilizaron como un instrumento político para dañar la región, doctor. Lo que le estoy diciendo. Para acabar con muchos jóvenes con ideas brillantes en su momento, para desligarlo de su línea de acción, claro, como parte de una estrategia política del imperio. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, Estados Unidos y ahora Europa son el mayor mercado de consumo de esa basura en el mundo. Lo llamo basura porque es pura basura. Así es. Entonces, fíjese, por ejemplo, los Estados Unidos, yo siempre he desconfiado de la honestidad de la lucha de los Estados Unidos en contra del tráfico de droga, porque, óigame, cuando uno ve esta cifra que se traficaron tantos miles y miles y miles de kilos, uno dice, pero ven acá, tiene que haber una complicidad. Sí. Porque usted no puede creer que un negocio que mueva tanto dinero, vamos a poner el caso de República Dominicana, esa gente actúa de motu propio, supone que hay una complicidad. Aquí no se mueve ningún negocio de esa envergadura sin complicidad. Pero claro que no. Pero hablando de complicidad generalizada. Claro, a todos los niveles. Claro. Porque incluso los líderes del narcotráfico en la República Dominicana se van sucediendo. Matan uno, apresan uno y surge otro. Sí. Porque tienen una estructura bien armada. Sí, pero están bien respaldados. Pero yo divido ese tráfico en dos, la parte sucia y la otra parte que no se ve. La parte sucia es el que expone el pellejo, el que carga con el que tira los cargamentos, el que hace esto. Pero la otra parte que no se ve, una parte élite, una parte refinada, una parte, usted me está entendiendo, que es la que lava. Sí. Porque esa gente lo que hace es que lo produce y esa otra parte lo lava. Entonces, mucha gente, amiga mía, que saben de economía y de crecimiento económico, dice, mira, aquí la gente confunde crecimiento económico con desarrollo económico. Y son dos conceptos muy diferentes. Aquí ha habido un crecimiento, diríamos, bestial en la República Dominicana. Pero hace 7 años, usted y yo analizamos en este programa, cuando estaba en otro canal, claro, la cantidad de edificios, de torres, aquí en la capital, apagada de noche. Pero, Messier, ¿de qué usted cree que proviene? Pues yo se lo comenté a usted, claro, que usted pasa por ciertos lugares y son cantidades enormes de apartamentos que no están ocupados por nadie. Lo grave de todo esto, doctor, y es donde yo quiero hacer hincapié, es que la sociedad le está dando de lado. Hay un nivel de complicidad de los políticos, fíjese lo que dice este expediente, ¿verdad? Claro. Incluso han financiado hasta campañas electorales, claro, tienen representación, claro, en diferentes estamentos de poder. Han ido penetrando. Entonces, lo grave de esto es que la sociedad le está dando de lado. Y hemos avanzado hacia diferentes estadios de esta situación. Primero era el país puente. Bueno. Después pasamos al país puente. Depósito y consumo. Consumo, exacto. Entonces, ahora somos el gran puente y el gran centro de consumo. Es decir, porque no fue que dejamos de ser puente, es que además de pagarle a esos narcotraficantes que tienen la droga de Sudamérica para llevarla a Estados Unidos y Europa, además de pagarle en efectivo, comenzaron a pagar en especie, por eso se convirtió en un centro de consumo para mayor deterioro de la sociedad. Pero entonces, lo peligroso de todo esto, insisto, es que ya el narcotráfico en República Dominicana ha avanzado a niveles tales de que avanzamos ahora hacia la parte más peligrosa. Ya, si usted observa las películas, las novelas de narcotráfico, se va dando cuenta, los pasos que va dando. Claro. Cómo va penetrando los estamentos de poder. Aquí en República Dominicana solo falta que comiencen a colocar bombas y a matar gente. Le voy a decir una cosa. Lo único que cuando eso llegue, los primeros que se van ahí son los políticos. Ya. Porque realmente usted sabe que el narcotráfico se divide en dos partes, que es el gran tráfico y el micro, que se está diseminado a nivel de las bases de la sociedad. Pero hay algo importante y es que hay que verse en el espejo, por ejemplo, colombiano y en el espejo mexicano, que llegaron a tener un poder tan grande que todavía hoy en ninguno de esos estados ha podido tumbarle el pulso, porque es que es demasiado dinero. Cuando usted habla, por ejemplo, mire, si usted dice que $1 millón es mucho dinero, cuando usted dice $1.000 millones es demasiado dinero, y cuando usted dice $1.000 millones de dólares, es todo el dinero del mundo más 20 pesos, como dice el pueblo. Sí. O sea que lo que quiero decirle es que aquí se jugó
con fuego. Y llegará un momento, ya ha llegado el momento en que se está quemando la cosa. Lo que pasa es que lo que más me preocupa también a mí es que se pretenda desacreditar la labor que hace un ministerio público que está haciendo pininos de independencia precaria, pero lo está haciendo porque se está politizando. Y hay gente que se quiere lavar con agua bendita. Léame no, y lo va a torpedear. Porque la gente que ha estado en negocios sucios, no solo de narcotráfico, sino también de corrupción, va a tratar por todos medios de que no haya Ministerio Público independiente y de que no haya justicia independiente. Entonces, porque es la salvación para cualquier sociedad. Lo que le estoy explicando. No, esto no significa que vayamos a satanizar en nuestro Congreso. No, claro que Eso está lleno de gente seria ahí. Pero hay mucha gente que se coló ahí, porque ahí están los resultados. O sea, uno no está diciendo nada nuevo bajo el sol. Ahora, que no es de ahora, no, de hace mucho tiempo, pero hermano, lo sabemos. Pero le digo una cosa. Mira, aquí nos conocemos todos, doctor. Le voy a decir algo. Yo me sorprendí cuando estaba viendo yo una memoria de renta interna de los años 60, 50, 60. Yo me quedé sorprendido cuando vi que se creó una dirección de control de droga aquí, en la edad de Trujillo. Yo no creía, digo, no, eso no puede ser. Y después cuando seguí leyendo, lo que pasa es que se consumía a nivel de las élites. Oye, de las élites, porque eso empezó con las élites. Cuando se popularizó fue que el asunto explotó. Y oiga cómo anda hoy el asunto. O sea que definitivamente hay demasiado dinero envuelto ahí. La tentación es una tentación que es, diríamos, incontrolable. No hay forma de salirse de eso. Y yo no veo el tema dentro de los puntos que se están priorizando para la reforma. Para el paquete de reforma. No solamente Ese debería ser el principal tema de debate en este momento. Pero no se vaya más lejos. Usted no ve las dificultades que está teniendo aprobar una ley de extinción de dominio. Porque es como si tú dijeras, mira, afila este cuchillo para que te cortes la garganta. Bueno, aquí hay que trabajar con el procurador independiente. Eso debe ser innegociable. Sí, pero eso mire, con el procurador independiente. Lo van a torpedear. Sí. Lo van a torpedear. Y hay que colocar este tema en el centro del debate, porque puede ser la principal causa de la inseguridad que tenemos hoy. Y va a ser, si no se pone atención rápida, la principal causa de situaciones terribles en la sociedad dominicana. Pero hay un punto también que es importante que no puedo dejar de observar aquí, y es que aunque logremos el procurador independiente desde el punto de vista constitucional, se necesita una infraestructura y estructura que ayude a ese procurador. Por ejemplo, si usted tiene que las cárceles son corruptas, que los estamentos, por ejemplo, judiciales, no digo, pues recuerde que la Procuraduría, el Ministerio Público, no es la justicia, no es la justicia. Si se lograra eso, entonces tendríamos una justicia independiente completa, que le garantice a la sociedad. Sería lo ideal. Exactamente. Así es. Bueno, vamos a la pausa. El defensor del pueblo parece que no quiere dejar pasar, ¿verdad?, el tiempo sin pena ni gloria. Porque, no, pero está comenzando. Exacto, está empezando. Y tiene una iniciativa que es plausible, porque esa querella que él introduce en contra del director de Impostdom, Instituto Postal Dominicano, por negarse a suplir una información, yo la veo muy bien. Pero, ¿qué le digo? En la medida que vaya avanzando el defensor del pueblo, va a encontrar una serie de obstáculos. Usted dirá, bueno, pero si no lo hace, ¿verdad?, no va a tener resultado. Claro, lo que pasa es que es un sistema que está tan maleado, el nuestro, está tan corrompido a nivel, por ejemplo, de las estructuras judiciales. Mire, por ejemplo, el caso de un individuo que supuestamente estuvo 12 años en una prisión y nadie se dio cuenta. Se dieron cuenta cuando supuestamente el de derechos humanos lo descubrieron. Entonces, hay muchas irregularidades en nuestro sistema, ¿verdad? Irregularidades que se ven por doquier, no solamente en las cárceles, personas que tienen mucho tiempo, que están ahí presas, porque no solamente era ese, aquí hay muchos casos de gente que está en las cárceles que no se ha conocido ni siquiera una medida de coerción. Ahora, yo entiendo de que esa iniciativa del defensor del pueblo es correcta, porque eso es lo que dice la ley. Claro. O sea, y si además debe ser un mensaje a los, diríamos, incumbentes de estas instituciones, de que tienen que acceder al mandato de la ley. Si a usted le piden una información, además yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo,
diríamos, desvinculan a una persona sin pagarle sus prestaciones laborales. Eso es un disparate. Yo no entiendo en qué estriba eso, ¿verdad? Mire, doctor, los funcionarios deben entender que el defensor del pueblo no es una figura decorativa. Exacto. Y parece que Pablo Ulloa y los adjuntos y los demás incumbentes del Ministerio del Defensor del Pueblo están asumiendo esto con mucha responsabilidad, y eso es bueno para la sociedad dominicana. Eso es correcto. Porque la esencia del defensor del pueblo es defender los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Claro. Es monitorear el comportamiento de los funcionarios, ¿verdad? Y este sometimiento por ante la Fiscalía del Distrito Nacional que ha hecho contra el director del Impostón, el señor Adán Peguero, es un mensaje claro. Y Adán Peguero puede ser el trofeo que va a exhibir el defensor del pueblo para mandar una señal a los funcionarios y a la sociedad dominicana. Porque el defensor del pueblo no puede darse el lujo, bajo ninguna circunstancia, de que los funcionarios lo irrespeten. Oiga bien, Claro. Si se deja irrespetar, no podrá cumplir con sus funciones. Será una figura decorativa. Y la sociedad dominicana, yo creo que no está en condiciones de pagar una institución tan cara con figuras decorativas. Entonces, yo creo que es correcta, como te dice, la decisión de Pablo Ulloa de llevar a los funcionarios a la justicia. Es decir, el que no quiera acogerse a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución, entonces el defensor del pueblo, que es una institución que ha creado la sociedad dominicana, ¿verdad? Lo creó el Congreso, pero recordemos que los congresistas son los representantes de la sociedad en el Congreso, porque tienen un mandato para legislar en representación de la sociedad. Correcto. Entonces, el mandato que le dieron fue crear un defensor del pueblo, crear una institución que defienda a los ciudadanos, que monitorea a los funcionarios. Entonces, va a mandar un mensaje. Claro. Y es correcta la decisión. Pero fíjate una cosa, eso me llevó precisamente a yo investigar sobre otros defensores del pueblo en el área y en otras partes del mundo. Eso fue una copia aquí de los países fríos. Eso existe de los países fríos. En los países fríos son muy diferentes a los países caribeños, porque allí un ministro, por ejemplo, lo acusan de que se tomó, por ejemplo, un refresco que se lo regaló una persona y él renuncia. Tío, exageré un poco ahí, pero hay cosas así en esos países fríos, con lo que no se ve aquí. Pero a mí me llevó a averiguar el área de acción de un defensor del pueblo. Pero me explicaron una cosa, no solamente se queda en ese tipo de asuntos, cuando se trata, por ejemplo, de asuntos ambientales, de que se está afectando diríamos, la seguridad de una comunidad, me hago entender. Pero hasta en los servicios, por ejemplo, educativos, que tenemos educación privada, en servicios telefónicos. Sí, pero no solamente ahí. Hasta ahí tiene alcance. Pero es que yo me voy más lejos. Yo estaba mirando que, por ejemplo, los defensores del pueblo de otras áreas se meten ante cuestiones medioambientales también. Y este también. Cuando hay, por ejemplo, porque como usted decía, este es una copia de otro. Eso lo digo. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿podrá el defensor del pueblo, si por ejemplo, deseándole lo mejor, ¿verdad?, en sus acciones, llegar a chocar con ciertos estamentos que se resisten, usted sabe a qué me refiero, a cumplir con el mandato de la ley? Bueno, si tienes que chocar con ciertos estamentos, que choque. Claro. Porque ese es el mandato recibir el apoyo de la ciudadanía. Claro, porque la ciudadanía no tenía defensores. Claro. Por eso se cree defensor del pueblo. Y usted sabe los abusos que se cometen aquí. Eso es correcto. Por gente que están investida de cierto poder, ¿verdad?, que se lo ha dado la propia sociedad. Entonces, cuando llegan a los cargos, quieren burlarse de la gente. Pero yo recuerdo un caso hace casi 18 años. No, 16 años más o menos. Porque la ley esa de administración pública es reciente, la que establece los funcionarios de carrera, los empleados de carrera. Muy bien, yo recuerdo como una persona muy allegada a mí, que la canceló un funcionario, ella fue a administración pública, se cansó de dar viajes, no le reconocieron sus derechos, y el funcionario se burló de ella. Si hubiese existido un defensor público en ese momento, que
hubiese asumido con responsabilidad el cargo, aplicando cada uno de los elementos que establece la ley y la Constitución, no se hubiesen burlado de ella. Claro que sí. Entonces, yo espero que esta vez la sociedad dominicana realmente, es decir, no solo la sociedad, los más pobres, porque cuando usted habla de la sociedad, está englobando hasta los poderosos, Cierto. que los más pobres tengan realmente a alguien que los defienda. Sí, yo le voy a decir una Va a cosa. chocar, Sí. el defensor del pueblo va a chocar con mucha gente, Claro. porque eso se creó y desde un principio la intención fue tener una figura decorativa ahí. Eso es así, ¿eh? Si este señor lo asume con responsabilidad, si Claro. los adjuntos, Sí. los suplentes y todo el personal de la Defensoría del Pueblo lo asume con responsabilidad, será una institución a la que habrá que respetar. Exacto. Mire, ya van dos casos. Uno del INAVIMA, que el defensor público lo emplazó porque hay unos maestros que están reclamando alguna explicación con respecto a las pensiones, unas deducciones que le están haciendo que entienden que son abusivas. Exacto. Le dieron unas explicaciones aéreas. Y ahora, en este caso, el impostón, pidió una explicación de por qué desvincularon una cantidad de empleados y no se les dieron sus prestaciones, porque se le están desconociendo sus derechos, porque se le están violando los derechos. Ni caso la hicieron. Entonces, el defensor del público está alegando violación a un artículo de la Constitución, creo que el 138, y a varios artículos de la ley que crea la Defensoría del Pueblo. Pero yo voy a decir una cosa, aquí se violan continuamente casi todos los artículos de la Constitución. Sí. Hay gente que lo ponen en un puesto y se cree como que está por encima del bien y del mal. Bueno, Entonces habrá que ver si este funcionario podrá agarrar el toro por los cuernos, como dice el pueblo, bueno, llano. como usted dice, si lo asume con responsabilidad, tendrá el apoyo de la población. Eso entiendo yo. En su conjunto. Eso entiendo ¿verdad? yo. Y veremos entonces a muchos funcionarios sentados frente a un juez dando una explicación. Ojalá que así sea. ¿eh? Sí. Dando algún tipo de explicación. Yo espero que lleguemos a ese momento, porque entonces comenzaremos a cambiar en la Eso- República Dominicana. eso es correcto. Así es. Creo que sí. Vamos a la pausa. Las estadísticas de las muertes por COVID-19 han desatado una polémica en los últimos días porque hay una gran diferencia entre lo que tiene el registro civil y los reportes que ha hecho Salud Pública. Salud Pública reporta unos 4,000 y pico de fallecimientos desde marzo del 2020 a la fecha. Y el registro civil, que lo dirige la Junta Central Electoral, reporta 4,600 y pico 8,600 y pico de fallecimientos, es decir, más del doble de los fallecimientos que reporta Salud Pública. Bueno, esto evidencia que hay alguna debilidad, ¿verdad? Algunas fallas o hay un subregistro de muertes por COVID-19. Ahora, hay que entender, doctor, que la Junta o el registro civil asienta lo que le llega, ¿verdad? En un documento que levanta un médico, se levanta en una clínica, en un hospital, también tiene potestad para hacer el alcalde, pero yo creo que muy pocos alcaldes hacen eso, porque es una figura que ya está en decadencia, que ya eso prácticamente no existe. Sí, el pedáneo famoso. Sí, eso prácticamente no existe. Bueno, y Salud Pública es la institución que lleva el registro oficial, porque hay que hacer levantamiento. Lo que más preocupación me da es que esos informes, esas actas de los fallecimientos, las levantan médicos en clínicas y hospitales, y que el 90 y pico % son que llegan al registro civil, son de médicos de clínicas y hospitales que pasan por Salud Pública. Exacto. Entonces, es decir, aquí yo creo que la gente de Salud Pública, bueno, que de hecho se reunieron el presidente de la Junta y el ministro de Salud Pública, deben sentarse y ver dónde está la falla para corregirla, porque estamos hablando del registro civil. Sí. Y hay que reconocer que en principio había muchos problemas, porque ni los médicos sabían en principio de qué estaba muriendo la gente. Hay mucha gente que la sepultaron no sabe de qué murió. Exacto. Y hay otros que
los documentos llevaban al registro civil tenían múltiples causas, ¿verdad? Claro. Entonces, parece que la Junta sentaba una de esas causas. Ahora, desde el punto de vista de la credibilidad de las instituciones, yo entiendo de que el Ministerio de Salud Pública es el que tiene, diríamos, el mecanismo fundamental para determinar la causal de la muerte de una persona. Sí. Entonces, aquí, al parecer, solamente se está muriendo la gente de COVID, cuando hay una cantidad enorme de enfermedades que podrían estar ligadas o no a ese virus, de manera directa o indirecta. Ustedes saben a qué me refiero. Claro. Hay enfermedades respiratorias, neumonías y cosas así. Ahora bien, desde el punto de vista de la emisión de un acta de defunción, es un médico. O sea, no hay persona que fallezca que no la certifique una autoridad que es el médico, sea el legista, sea el médico, ¿verdad?, de cabecera, sea el médico del hospital donde estuvo. Entonces, si hay alguna falla, a mí diríamos, es lo que me lleva a pensar que puede estar en la falla registral. Sí. Porque una cosa es que un médico, sin ningún tipo de interés que no sea el profesional, él asiste a una persona que fallece y él determina las causas probables. Quizás algunos están sujetos, como te dijo, no se sabe de qué murió muchas veces, porque no se sometió a un experticio. Pero la mayoría hay que de los casos, pero las autoridades tienen una responsabilidad de investigarlo. Efectivamente. Para luego corregir eso en el registro civil. Es lo que digo. Pero además, doctor, es posible que en la Junta, si tiene más de una causa, debería llegar con una sola causa. Exacto. Y parece que muchos llegan con causa, bueno, muerte por asfixia, COVID-19, y el que está sentando finalmente pone COVID-19. Ahora, es que hay un caso, por ejemplo, que se puso como ejemplo, para ver las deficiencias. Una persona que murió en un accidente de tránsito y otra que murió ahorcada. Sí. Es posible que esa persona tuviera COVID, pero se ahorcó. No murió de COVID. Porque usted puede tener COVID y no morir de COVID. Esa persona murió ahorcada. Precisamente, pero hay, entonces, por ejemplo... El que certificó eso, que fue un médico, debió decir, murió por ahorcamiento. Pero había una tendencia antes, que se decía, cuando no se sabía, murió de un paro cardíaco respiratorio. Porque todo el mundo muere de un paro cardíaco respiratorio. Claro. Porque si no hay... Si se paraliza la respiración y el corazón, ya hay una muerte. Sí. Ahora, lo que quiero decirle es que, tal y como usted señaló, nosotros sin ser médicos, la lógica nos lleva a entender de que una persona puede fallecer de cualquier causa, puede tener el COVID y no murió de eso. Murió. Ahora, por eso le digo que podría ser un asunto registral y de interpretación a nivel, ¿verdad?, del organismo que se encarga de registrar los numeritos. O sea que eso, como te dice, debería ser que haya una conciliación entre ambos ministerios, entre el ministerio, ¿verdad?, y la Junta. Por eso ellos tienen que sentarse, porque es un asunto muy delicado. Sí, de analizar cuidado, eso bien. Claro. Decía el propio presidente de la Junta que hay que respetar la dignidad de la gente, incluso después de la muerte. Claro. Entonces, es decir, hay que sentarse y analizar dónde está la falla y corregirla. Claro que sí. Porque estamos hablando del registro civil. Claro. Y debemos tener precisión de qué muere la gente, porque esas estadísticas sirven al Estado para desarrollar políticas. Y hay algo importante ahí también. Eso es importante, eso no es un simple número. Sí, a eso le iba a decir, no, hay algo importante también, es que se despeja cualquier duda de los datos que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. Sí. No, y de hecho, porque tampoco vamos a decir que Salud Pública esté ocultando las estadísticas. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud dijo que las muertes por COVID-19 tienen un subregistro mundial. Exacto. Que puede ser el doble o el triple de la cantidad de muertes que se están reportando. Claro. Primero, recordemos que en principio la gente moría, ni siquiera sabía de qué moría. Hay gente que muere y a veces no llega a los hospitales y murió por COVID-19. Es cierto. Hay un subregistro que incluso lo advierte la propia Organización Mundial de la Salud, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Es decir, por eso no hay que preocuparse. Lo que hay que establecer es una política clara, un cruce de información, de manera tal que las estadísticas finales puedan ser lo más acercado posible a la realidad. Ahora, no olvidemos que la Junta se nutre de los informes del Ministerio de Salud Pública y estadísticas que son de ahí. O sea que yo sigo insistiendo que es un problema de interpretación. Un problema, puede que haya alguna discrepancia, pero, oye, el 100% es alarmante, ¿verdad? O sea que eso debe ser revisado a los fines de que eso, diríamos, que sean números confiables, ¿verdad? Que tanto el Estado, el gobierno propiamente dicho, porque el Estado son todos, estamos hablando de la Junta también, pero eso despeja dudas, ¿verdad? Porque
¿cómo le diría? No es la persona interesada la que suple el dato, Sí. es el organismo establecido. Eso es Claro, así. y a partir de ahí debe llegar la información correcta. Exactamente. ¿verdad? Que no sea una información que haya que interpretar. No, claro. Porque en el registro civil no pueden interpretar. Eso es así. Es decir, si llegó, porque lo está certificando una persona con los conocimientos, una persona facultada. Que es la única facultada para eso. Claro, entonces El médico. debe llegar. Claro. Correcta. Claro. Ahora, si hay algún tipo de fallecimiento que no se ha determinado la causa, entonces registrarlo así hasta que se determine. Se están haciendo los estudios y en un tiempo prudente entonces se asiente. Mire, yo le en el puedo registro decir, civil. en mi práctica como abogado, yo recibí muchos asuntos de actas de defunción Sí. para fines de determinación de herederos, ¿verdad? Y particiones. Y yo llegué a ver actas que tenían hasta 3 causales, Sí. que hablaban paro cardiorrespiratorio, infarto agudo del miocardio, tal cosa. Pero si siguen llegando así, sí, siguen bueno, es que hay tiene que haber una muchos ahí causa que tienen como fundamental. 7 causas. Sí, le estoy hablando. Claro, usted tiene que definir la causa principal. Eso podría ser fuerte. una fuente ahí de interpretación Claro, también. Entonces, en la interpretación Sí, viene el problema. efectivamente. Hay que Si tener usted ahí. da espacio a la interpretación, Ahí debe cambiarse los protocolos, esa interpretación, Sí. creo yo. Es así. sí, Pero sí, ciertamente es así. O sea que los numeritos deben estar bien definidos claro. para que claro. haya confiabilidad en esos No, y informes. si murieron 8.000 de COVID, murieron 8.000. Claro. Si No hay que murieron tener- 4.000, murieron 4.000. Claro. Todo el mundo sabe que esto es una pandemia. Efectivamente. Y en otros países han muerto más. Mucho más, ¿verdad? claro. Lo importante es que tengamos unas estadísticas claras Efectivamente. y que las fallas que tengamos ahora se puedan corregir Eso es para correcto. que haya mayor transparencia. Eso es Estamos en el correcto. tiempo de transparencia. Sí, ¿No es sí, así, sí. doctor? Eso es así. Así es. Claro. Vamos a la pausa. Cada vez que yo examino la configuración del expediente Odebrecht, ratifico la conclusión de que ese expediente fue instrumentado de manera aviesa, ¿verdad? Premeditada, para que tuviera problemas en el desarrollo, ¿verdad? De su, Sí. Eso digo yo, no estoy acusando a nadie No, de nada. doctor, es Sí. que el sistema se protege. El sistema se Claro, protegió eso en ese entiendo caso. yo. Ahí no están todo lo que son. Ni son todos los que están tampoco. Es muy probable. Es muy probable. Sí. Hay ambas cosas. Sí. Sin convertirnos en abogado del diablo. Claro. Pero claro. sí le digo esto, siempre me llega a la mente así la idea del chivo expiatorio, eso se usa mucho en derecho, ¿verdad? En derecho criminal ante todo, de buscar las partes más vulnerables para darle el fuete, mientras que las partes más poderosas se quedan fuera de manera aviesa. Sí. Ese es un expediente que si se hubiera llevado en un país, me gusta citar países, porque ya no es persona, como el caso de Perú, que se dio el lujo de condenar, de destruir una red criminal que hubo en ese país, con diferentes tipos de gobiernos. Sí. Incluso no importó, porque había una justicia independiente, con un ministerio público, con una justicia independiente, que salvó quizá al Perú de esa situación. ¿Qué es lo que no tenemos aquí? No la tenemos. No la tenemos. No digo justicia es todo. No Claro. estoy hablando del ministerio público nada más, todo. Sí. Entonces, sea cual sea el resultado de ese juicio, eso no termina ahí. No. Porque recuerde que está en primer grado. Sí. Y que entonces si hubiera sido que eso hubiera continuado en la Suprema. En la Suprema, pues es lo que se llama la jurisdicción privilegiada, que afectaba a gente que ya no tenía jurisdicción privilegiada y que uno arrastraba el resto. Pero aquí todavía nos falta mucho por actualizar y modernizar para que la justicia llegue de una manera equilibrada y haga honor a su nombre, justicia, dar a cada cual lo que le corresponde Sí. en cualquier sentido. Y eso es lo que menos tenemos nosotros acá. El nivel del entramado de corrupción que se denunció, encabezado por Odebrecht, por muchos años en República Dominicana. Claro. Cito República Dominicana porque todos sabemos que también operó en varios países de América Claro Latina. que sí, y a hasta en nivel Estados continental. Unidos. El nivel del entramado que se dio ahí fue tan elevado que nadie cree que esas 6 personas que hay ahí sean los únicos responsables de eso. Porque pasó mucha gente por el Estado con la que Odebrecht o sus representantes tuvieron que negociar para conseguir la cantidad de obras que manejaron en República Dominicana. Pues, pero recordemos que Odebrecht manejaba el 99.9.9.9% de las obras públicas que se construían en República Dominicana. Claro. Y no era simplemente porque eran los mejores constructores del mundo.
Pero yo le pregunto. Era por ese entramado de corrupción que tenía. Claro. Incluso admitieron que pagaron $92 millones. Claro, Y por lo que, de acuerdo al acuerdo que llegaron el Ministerio Público y Odebrecht, se convirtieron a pagar el doble, $184 millones al Estado Dominicano. Pero que mire, incluso eso también me ha llamado mucho la atención, porque cuando hay dos personas que se ponen de acuerdo para delinquir, eso se llama asociación de malhechores. Entonces tú sacas uno de ellos y dejas a los otros. Entonces eso no por ahí comenzó mal eso el no asunto. tiene sentido. Claro. Usted comprende. Además, otra cosa importante, yo veo algunos casos en el cual se indica que fulano o perencejo sutanejo, pero ¿quiénes son los que aprueban esos contratos? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los, diríamos, los incumbentes de esas instituciones que aprueban eso? A veces uno ve personas que no tienen ese poder decisorio en el Estado. Sí. No son un poder del Estado para firmar contratos, para firmar leyes, resoluciones. ¿Usted comprende lo que le quiero decir? A mí no me convencen, déjeme explicarle. No me convencen ni me convencerán nunca. Porque, ¿cómo le digo? No sé, esas personas que están ahí, para mí, yo coincido con usted en eso, no son todos los que están, no sé. Sí, es que... Sí, independientemente de que sean culpables o no, yo eso no lo puedo decir. Claro, es que por la magnitud del caso, por la magnitud del escándalo de corrupción que se denunció, ahí se debió procesar a mucha gente más. Claro. Que no están ahí y que sabemos todos por qué no están. Si bien, porque aquí hay una complicidad generalizada. Exacto. Y por eso mucha gente quedó fuera del expediente. Sí. Y los responsables de estructurar ese expediente tendrán en algún momento que dar algún tipo de explicación a la sociedad dominicana. Digo una cosa, si eso se hubiera llevado como debía ser, hubiera habido una debacle del gobierno de turno, una debacle. Hubieran tenido que renunciar todos y haber un problema político grave aquí. Sí. Creo que usted me está siguiendo, ¿a qué me refiero? Del gobierno y de la oposición. De todos. Sí. Porque ahí estaba todo el mundo metido hasta el tuétano. Así es. O sea que es lo que le digo, la clase política estaba comprometida. Unos más, unos menos. Sí. Porque el grado de responsabilidad tiene que ver con el grado de poder que tú tengas. O sea, no es lo mismo que tú me veas un subalterno que cumple órdenes que un jefe de un estamento que ordena y dice hágase o no se haga. ¿Usted comprende? O sea que uno espera que esto sirva de lección también para el futuro, ¿verdad? Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta telenovela. Sí, ¿verdad? Es probable, sí. Hay 6 personas que están ahí en calidad de imputados. Sobre algunos de ellos, o quizás sobre todos, caerá la responsabilidad de este expediente. Lamentablemente, sí. Los 6 están luchando por evitar la condena. Como es lógico. Sí, y como decía usted, todavía falta un largo tramo por recorrer, porque después del fallo que emite el juez, que imagino que no tardará algunos 20 días para el fallo, porque esta semana terminó de concluir su defensa el último de los imputados, y ahora está en la contrarréplica del Ministerio Público. Sí. Entonces, ya lo que falta es el fallo. Entonces luego irá a la Corte, irá a la Suprema, es decir, que esa gente seguirá libre, ¿verdad? Sí, pero fallo que será, en cualquier sentido que se dé, será apelado por el Ministerio Público por la parte que quede afectada, y después será llevado a la Suprema Corte de Justicia. Sí, así es. Entonces, habrá que esperar, ¿verdad? De una u otra forma, no será un fallo que dejará complacir a la sociedad dominicana. Efectivamente. Porque aunque condenen los 6, aunque liberen una parte, condenen algunos, sabemos que ahí no están todos los que se beneficiaron del entramado Odebrecht. Y el juez determinará si están lo que son. ¿Verdad? Esa es una decisión del juez. Nosotros no somos tribunal, no somos juez. Esa es la responsabilidad de ellos. La responsabilidad del juez es determinar si esos 6 son culpables o inocentes. Eso es correcto. ¿Verdad? Y, bueno, los otros, la complicidad realizada los salvó, porque no creo que haya algún tipo de mecanismo para desempolvar algo que permita condenar a la gente que pudo haberse beneficiado bastante de ese entramado de corrupción que le sacó mucho dinero a la sociedad dominicana, que pudieron haber sido invertidos en educación, en salud, en generación de empleo, en transformación de la sociedad dominicana. El dinero de la gente. El dinero de la gente. Que la gente lo aporta al fisco para resolver los problemas. Así es. Entonces, quedaron en el bolsillo de mucha gente, doctor. Así es. Claro que sí. Quedaron en el bolsillo de mucha gente. Cierto. Bueno, la semana que inicia, doctor, va a estar muy centrada en las investigaciones de la operación Falcón, ¿verdad? Sí. La narcopolítica en República Dominicana. Ay, papá. Vamos a ver
hasta dónde puede el Ministerio Público llevar este caso, ¿verdad? Ahora está haciendo un buen trabajo. Sí, lo está haciendo, ¿verdad? Claro, claro. Y como decíamos en el comentario, amerita una investigación profunda y ver cómo frenamos la situación. Correcto. También estará dominando la agenda el tema del inicio de los trabajos del desarrollo turístico de Pedernales, que comenzará este lunes, ¿verdad? El caso de Brecht, que ya entra en la etapa final, la etapa de fallo. Y bueno, Monte Plata, que sigue de pie. Hoy hay una gran marcha, concentración, desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional. Bueno. Hay decenas de instituciones de la sociedad civil respaldando Monte Plata. Lo advertimos la semana pasada, que no dejaran que este monstruo siguiera creciendo, que se necesita la intervención del Estado, y ya está de pie no solo Monte Plata, sino la sociedad en su conjunto, reclamando, ¿verdad?, respeto al medio ambiente. Monte Plata no quiere la presa de cola en Cuance. Exacto. Cuance, Peravillo, provincia de Monte Plata. Así es. Señores, gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.